Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en la Uni, este espacio en el que a través de entrevistas queremos conocer lo que sucede en cada uno de los claustros de la Universidad Nacional de Villa María. En esta oportunidad estamos con el docente, investigador y además director del Instituto de Investigación de la Universidad, Jorge Foa Torres, pero para hablar de una experiencia que trasciende a su tarea como investigador y como docente, que fue conocer las Islas Malvinas y viajar con un equipo, con un grupo de docentes de la universidad a las islas para vivir esa experiencia transformadora. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, precisamente lo primero que queremos conocer es cómo surge esta idea de viajar a Malvinas y cómo lo anclaron, en qué proceso lo anclaron. Mira, la idea surgió de dos docentes compañeros nuestros también, el profesor Pablo Hueve y el profesor Mariano Andrés. Ellos vienen trabajando desde hace tiempo la temática y a partir también de encuentros, de asados, de contactos con veteranos, a partir del cual ellos mismos, los veteranos, fueron de algún modo motivando para que hicieran el viaje ellos dos primero, y de ahí nos sumamos también Gabriel Suárez, decano de Sociales, Javier Díaz Araujo y yo. Y respecto de lo que decías, vos sabés que en realidad terminó siendo... Yo no me lo esperaba porque de última era un viaje en enero con un grupo de compañeros, pero también de amigos. Terminó siendo también una experiencia de investigación. Yo vengo trabajando el tema de memorias y la verdad que, bueno, me di con eso, con otro escenario ahí en Malvinas referido al mismo tema. Y hay dos tipos de sensaciones, sobre todo leyendo algunos de tus escritos posteriores al viaje, contando la experiencia. En cuanto a las sensaciones de preparar un viaje de esta envergadura y las sensaciones que te genera estar llegando a ese objetivo, ¿podrías describirnos? Sí, vos sabés que había mucha gente que por ahí me decía, che, vas a ir a Malvinas, qué bárbaro. Yo lo decidí sin dudarlo, digamos, de pagar el viaje, de hacer toda la movida, pero... Y los últimos días no lo pensé tanto, traté como de no pensar tanto el viaje. Y sí, ya el momento de llegar fue muy fuerte, el momento ya de llegar a Río Gallegos, de emprender el viaje, y ni hablar el momento de ver las islas por la ventanilla del avión, que incluso escuché en otros veteranos haber comentado esas sensaciones, porque hay mucho que se habla de Malvinas en torno de la dictadura, en torno de Galtieri, en torno de la guerra, pero claro, hay todo un significado que no tenemos conciencia que tiene Malvinas para nosotros, ¿no? O sea, es que yo, un viaje que hice a España, a la vuelta, fue una de las cosas que, si bien no fue mucho tiempo, pero fue una de las cosas que me impactó de volver a la Argentina, ver Malvinas por todos lados, ¿no? Y efectivamente es algo que está absolutamente en la cultura nuestra. Como decía el profe, a veces antes de decir papá y mamá, decimos Malvinas Argentina. Y al mismo tiempo es eso, es un elemento perdido, imposible, robado, ¿no? Sí, sí. Usurpado, y de repente estar ahí es estar en un lugar imposible para nosotros, para nuestra cultura, ¿no? Entonces es un impacto muy fuerte ese, muy fuerte. Y vos también lo describís como el kilómetro cero de la patria. ¿A qué haces referencia con eso? Y que nosotros efectivamente vivimos en un país cuyo territorio está ocupado por una potencia extranjera, ¿no? Y no somos tan conscientes de eso. Y al mismo tiempo, como te decía, toda la cultura en algún punto o en otro apunta a Malvinas. Sí. Y estando nosotros allá advertíamos eso, cómo aparecía, cómo nos escribía gente, cómo nos pedían más fotos, cómo era ponerle color, ponerle cara, ponerle rostro a Malvinas, que uno lo ve en el mapa, el dibujito, y estar ahí, transitar la geografía, es algo realmente fascinante, porque es un lugar fascinante. Eso es una de las grandes sorpresas también, ya desde el avión ver que es un lugar hermoso, que tiene muchísimos ríos, que tiene lagunas, que tiene entradas permanentes del mar, que tiene ríos de piedra, que es algo prácticamente único en el mundo, que tiene praderas preciosas, playas paradisíacas. Y bueno, y que es nuestro. Y lo bueno de esta experiencia también es, y de alguna manera lo que se buscó con el Museo Nacional de Malvinas, que está en Buenos Aires, es también, más allá del conflicto bélico, contar la historia de Malvinas y contar su geografía, su flora, su fauna.
justamente eso, ¿cómo lo fueron viviendo desde el momento que bajaron del avión? Vos decías lo que sintieron cuando lo vieron, la veían desde la ventanilla del avión. ¿Cómo fueron viviendo ese día a día en las islas? Sí, yo te digo, el día a día lo viví siempre de manera especial. Estar ahí todo el tiempo era algo especial. Yo te digo, yo no soy un malvinero, yo no había estudiado el tema de Malvinas. Sí, digamos, me parece un contacto más común como cualquier argentino o argentina que tenemos con la cuestión. ¿No? Y sí, efectivamente estar allá el día a día era un impacto, el día a día de visitar los montes, los lugares donde fueron las batallas, y que están nuestros pertrechos militares, están las defensas antitanques, las defensas antiaéreas, hay casquillos, hay zapatillas, hay telas. Eso es realmente impresionante, ¿no? De estar ahí y esa sensación en donde, bueno, el entorno es hostil, pero bueno, nosotros estamos, o sea, uno va convencido de que eso es nuestro, nosotros no tenemos otra idea respecto de eso, ¿no? Precisamente sobre eso te quería consultar, decís un entorno hostil, ¿cómo fue el trato que recibieron? ¿Cómo fue también convivir con los habitantes actuales, habitantes de Malvinas? Sí, ahí hay otro de los elementos importantes, ¿no? El que yo te decía del impacto de llegar me parece muy relevante porque por ahí no tenemos la conciencia y los veteranos también lo vivieron, ¿no? Fuertemente. Y después, bueno, la cultura, digamos, el régimen que se vive en las islas es un régimen bastante especial, es un régimen anti-argentino. O sea, no podíamos transitar con la camiseta argentina, a bastones, con ninguna camiseta a bastones celeste y blanco, ni tener la bandera, ni nada por el estilo. Y por otro lado, sí, encontramos hostilidad en las calles, de que haya alguna gente que nos insulte, o qué sé yo, una guía que nos diga, mira, acá no se dice Malvinas, acá se dice Falklands. Y ese tipo de cosas que si bien habla de una hostilidad y de esto, de que es un régimen antiargentino, también habla de la situación de la vida allá, de los mismos isleños, porque estamos solamente a 490 kilómetros de la costa, sin nada cerca, más que sea el continente, ¿no? Argentino. Y ellos muy lejos de las islas británicas. Entonces, es muy absurdo, digamos, lo que se vive, ¿no? Desde el momento que uno llega es un absurdo, pues llegas a una base militar fenomenal que tienen los británicos ahí, entonces uno dice, sí, la hostilidad de los isleños. ¿Y cuántos son los isleños? Claro. ¿Y qué libertad tienen los isleños para pensar lo que piensan sobre Argentina? Y además en un lugar ultramilitarizado, que si no son más, es la misma cantidad de población militar que de población civil. Entonces, ese es uno de los puntos, me parece que es muy interesante a pensar y a trabajar en relación sobre todo con el horizonte de recuperar las islas, ¿no? De recuperar la soberanía sobre las islas. Y mencionabas a excombatientes, ¿cómo lo viven ellos, esto de volver a pisar ese suelo? Mira, el otro día tuvimos un evento en el Zoom del Diario del Centro, de Villa María, y uno de ellos dijo algo muy interesante, que era que muchos veteranos van a cerrar procesos, van a cerrar heridas, reencontrarse con objetos, con la trinchera, Y él decía, y ustedes, dice, porque era el evento era con nosotros que habíamos viajado, decía, ustedes fueron a investigar, a abrir, ¿no? Me parece que para los veteranos es un poco eso, y me parece en ese punto que hay un legado, un testimonio muy relevante de ellos. Yo la verdad que lo que uno siente ahí es un profundo agradecimiento a los que fueron a pelear allá, a arriesgar su vida, su cuerpo, por eso tan preciado que tenemos, ¿no? Como argentinos, como argentinas. Por último, Jorge, ¿qué significó esto en tu vida? Si podrías resumirlo brevemente. Y un cambio importante en una serie de visiones respecto, yo te diría, de memorias por ahí que tenemos al frente. Yo, mira, tuve una estancia en España para estudiar la cuestión del franquismo y yo decía, qué bárbaro que acá no se hable en España del franquismo. Y bueno, y esto yo lo tenía delante de los ojos, que capaz que si no fuese por este viaje no hubiese tomado dimensión de la relevancia que tiene. Eso y además la relevancia de las políticas para sostener la soberanía marítima,
para sostener las Fuerzas Armadas y para efectivamente tener una presencia que permanentemente reclame lo que tenemos por derecho, que es el derecho sobre ese suelo. Bien, muchísimas gracias, Jorge, muy amable. Por favor, gracias a usted. Dialogamos con Jorge Foa Torres, director del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de Villa María, sobre esta experiencia enriquecedora que fue haber viajado a las Islas Malvinas. Les recomendamos conocer el relato de viaje que se puede leer en el diario cba.com.ar y también en redes sociales para ahondar más acerca de lo que fue esta experiencia para los docentes. Y nos despedimos de esta manera hasta la próxima edición de Diálogos en la Uni. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muy amable. Gracias. Tenía que decir que se puede